Al compás de una orquesta al estilo huancayo, más de 500 pobladores de todos los barrios de la comunidad de Pampay, en el distrito de Luricocha, participaron en el tradicional Yarja Aspi, una actividad que se remonta a la época incaica, donde los pobladores, en medio de la alegría, el jolgorio, realizan la limpieza de la acequia después de un año, preparándose para la campaña de la siembra grande, que es en el mes de noviembre. Como todos los años, el Yarja Aspi es la limpieza de las acequias circundantes a la comunidad, la cual se acostumbra a dar comienzo con el tradicional traslado hasta el lindero con otra comunidad. Previamente se invita a la chicha de molle y de jora, además del aguardiente, para dar ánimos a los pobladores que trabajan en un bien común. Escabecilla de mí, abajo. Entonces acá siempre, cada año vengo. Cada persona como Cana, Pampay y Pampay. Hay diferentes sitios, no, la verdad yo no estoy... Pero más o menos casi 20 personas. Sí. Bueno, a ver si vamos a probar el infaltable, la chicha de Muy. Bueno, aquí festejando, celebrando esta fiesta tradicional, Escarbesequia. En cada pausa, descanso o acu, como lo llaman, se realiza el baile tradicional al compás de la música interpretada por la orquesta típica. En la comunidad se desarrolló esta fiesta, una costumbre ancestral que aún se mantiene en esta parte del país. En esta zona convergen las personas que trabajan desde muy temprano en la limpieza de la acequia. No. Cada año nos toca a otra persona así. Ahora, por ejemplo, este año nos ha tocado a nosotros y el próximo año que viene, otro le toca. Por nuestra chacra hacemos el costumbre. Es una obligación para hacer toda la comunidad. Inmediatamente después, los mayordomos, capataces o los que están encargados de realizar la fiesta hacen el papel de servir los riquísimos potajes, preparados muchas veces a base de quinoa, arvejas, entre otros productos nativos. Además del puca picante con tallarines, la que comúnmente la llaman como el combinado. Despeón empezaremos. Espera que se sienten también. En tanto, algunos recipientes donde se invita la chicha de molle y de jora están adornadas con claveles multicolores.